Aléjate de aquí y espera afuera. No tienes nada que hacer aquí. La voz cortó el aire de la tarde como un cuchillo, goteando disgusto y autoridad. El asistente de vuelo gritó: llamaré a seguridad si no se va inmediatamente. Gente como usted no vuela en aviones como este. Viven, la mujer negra, permaneció allí en silencio. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia comenzó a caer sobre la pista del aeropuerto del condado de Westchester. Y en ese momento, la multimillonaria Aeris se encontró cara a cara con una empleada que no tenía idea de que era dueña de toda la empresa. Pero lo que la azafata que gritaba esas palabras no sabía era que acababa de cometer el mayor error de toda su vida. Antes de comenzar esta historia, si apoyas que todos deben ser respetados, sin importar su color de piel, haz clic en el botón de suscripción, escribe tu apoyo y desde donde estás mirando en los comentarios. Vivian Carter a los 37 años. Ella es una de las mujeres más poderosas de la aviación de la que probablemente nunca hayas oído hablar. Tan solo 12 horas antes, Vivian estaba sentada en una sala de juntas en Londres, cerrando un acuerdo de adquisición internacional por $3.000 millones. Ahora, ella estaba regresando apresuradamente a los Estados Unidos para la celebración del 70º cumpleaños de su padre, Charles Carter, en los Hamptons. La familia Carter construyó su imperio a lo largo de 3 generaciones, siendo dueños de todo, desde hoteles de lujo hasta empresas de tecnología y sí, una de las compañías de aviación privada más grandes de América del Norte. Pero esto es lo que hace que Vivian sea diferente de cualquier otro ice rico que puedas conocer. Ella permanece invisible deliberadamente. Sin cuentas en redes sociales, sin apariciones en la alfombra roja, sin entrevistas en revistas. Como Vivian llegó temprano al aeropuerto, optó por ingresar primero a la sala VIP del aeropuerto antes de su vuelo. Pero el portero la detuvo y le dijo: «Señora, esta sala es solo para pasajeros de primera clase. Deberá mostrarme su tarjeta de embarque e identificación». La voz era aguda, despectiva, y rebosaba el tipo de autoridad que proviene del privilegio de custodiar el acceso. Vivian hizo una pausa, sorprendida por el tono agresivo. Había estado utilizando este salón durante más de una década, aunque normalmente lo visitaba durante las horas más tranquilas. «Por supuesto», respondió ella, mientras buscaba en su bolso su tarjeta de membresía platino y su tarjeta de embarque. David tomó los documentos con evidente escepticismo, examinándolos como un detective que estudia la evidencia de un crimen. «Esto no tiene buena pinta», anunció lo suficientemente fuerte para que el resto del personal pudiera oírlo. «Lo siento, pero estas credenciales no parecen correctas. ¿Está segura de que debería estar aquí? Señora, le pediré que espere afuera mientras verificamos sus credenciales. Este salón es para nuestra clientela más exclusiva. Le aseguro que mis credenciales son auténticas», respondió Vivian, manteniendo la voz serena a pesar de la humillación pública. «Señora, ¿entiende usted qué clase de instalación es esta?». David continuó, entusiasmándose con el tema. «Este salón tiene una tarifa de membresía anual de $50,000. Nuestros clientes son directores ejecutivos de empresas Fortune 500, jefes de Estado y miembros de la realeza de Hollywood. Pagan por exclusividad y privacidad». Como para demostrar su punto, un hombre blanco de unos 60 años vestido con ropa de golf informal se acercó a la entrada del salón. La actitud de David se transformó inmediatamente. «Buenas tardes, señor Patterson. Justo a tiempo para su vuelo a Miami. Por favor, entren. No se piden identificaciones, no se cuestionan credenciales, no hay sermones sobre exclusividad». El contraste fue marcado e intencional. «Ya ves», dijo David, volviéndose hacia Vivian. «Así es nuestra clientela típica. Ahora, necesito que esperes afuera mientras verifico estos documentos sospechosos». «Espera afuera», repitió Vivian. «La lluvia comienza a caer a través del techo de cristal de la terminal». «Sí, señora. Por la seguridad y comodidad de nuestros miembros legítimos, no puedo permitirle entrar con credenciales cuestionables».
Durante 25 minutos, Viven permaneció fuera de la sala VIP bajo la lluvia mientras David simulaba verificar sus credenciales. Otros pasajeros adinerados, todos blancos, entraban y salían sin ningún escrutinio. El mensaje era claro: su raza la descalificaba para pertenecer a este espacio, independientemente de su estatus de miembro o riqueza. Señora, David finalmente anunció, he decidido permitirle el acceso de forma provisional debido a la lluvia, pero quiero que sepa que estaremos vigilando su comportamiento de cerca. La condescendencia fue impresionante. David le estaba dando permiso a Viven para entrar en la sala VIP de su propia empresa, como si le estuviera haciendo un gran favor. Cuando Viven finalmente entró en la sala VIP, empapada por la lluvia y humillada por el espectáculo público, procesó lo que acababa de suceder. No se trataba solo de prejuicios individuales. Se trataba de discriminación sistemática en su propia empresa. Tras salir de la sala VIP, Vivian se acercó al elegante jet privado blanco, valiosa por $12 millones. Sus tacones de diseñador resonaban contra el asfalto mojado. Se movía con la tranquila confianza que solo da el verdadero poder. No tenía ni idea de que se adentraba en los 15 minutos más humillantes de su vida. En la entrada del avión estaba Stephanie Williams, una azafata de alto rango que llevaba 5 años en Carter Aviation Group. Stephanie había desarrollado una actitud bastante peculiar durante su tiempo en la empresa, creyendo que trabajar en jets privados la convertía de alguna manera en parte del mundo de la élite. Trabajaba. Se había acostumbrado a juzgar precipitadamente quién pertenecía a su lujoso lugar de trabajo y quién no. En el momento en que Stephanie vio a una mujer negra acercarse a su preciado jet privado, tomó una decisión. A pesar de la evidente elegancia de Viven, su costoso equipaje y su actitud segura, Stephanie ya había decidido que esa mujer estaba en el lugar equivocado. «Disculpe», gritó Stephanie, interponiéndose directamente en el camino de Viven. «Este es un avión privado. No puedes subir aquí sin más». Viven hizo una pausa y miró a Stephanie con ojos serenos. «Estoy aquí para el vuelo a Westchester», respondió con voz serena, buscando en su bolso sus credenciales de embarque. Pero Stephanie no estaba interesada en ver ninguna documentación. «Señora, no parece de esas personas que vuelan en vuelos privados. ¿Está segura de que no debería estar en la terminal comercial? Está a 1,5 kilómetros por allá». Las palabras flotaban en el aire como veneno a su alrededor. Los miembros de la tripulación de tierra dejaron de hacer lo que estaban haciendo. El capitán Robert Hayes escuchó cada palabra a través de la ventana abierta de su cabina, pero decidió apartar la mirada. Marcus Thompson, el supervisor de operaciones en tierra, levantó la vista de su lista de verificación con creciente preocupación. Jennifer Kim, una miembro subalterna de la tripulación de tierra, observó horrorizada cómo humillaban públicamente a esta elegante mujer. «Tengo mi tarjeta de embarque aquí mismo», dijo Vivian con calma, sacando su documentación. Stephanie apenas la miró. «Podrían ser falsas. ¿Tiene idea de cuánto cuesta fletar este avión? $75,000 por vuelo. ¿Le parece algo que pueda permitirse?» La compostura de Viven era notable, pero se podía ver un cambio en sus ojos. «Creo que ha habido un malentendido». «El único malentendido», interrumpió Stephanie, subiendo la voz. «¿Cree que debería estar cerca de este avión?» «Seguridad», se giró hacia la terminal. «Necesito que seguridad escolte a esta mujer fuera del avión». David Palmer, el gerente privado de la terminal, se acercó corriendo. Sin siquiera preguntar qué estaba pasando, se puso inmediatamente del lado de Stephanie. «Señora, tendrá que abandonar esta zona inmediatamente. Esto es solo para personal autorizado y pasajeros». «Soy una pasajera», respondió Vivian, con la voz aún controlada, pero con un tono que cualquiera que prestara atención habría reconocido como peligroso. «Cierto», rió Stephanie con sarcasmo. «Y soy la reina de Inglaterra». «Mire, señora, no sé a qué está jugando,
pero este no es un vuelo comercial donde pueda presentarse con una tarjeta de embarque falsa. Son gente seria con mucho dinero. La lluvia arreciaba, y Vivian estaba allí, con su abrigo caro empezando a mojarse, enfrentándose a dos empleados que estaban a punto de destruir sus carreras con sus siguientes palabras. «¿Gente seria como yo?», preguntó Vivian en voz baja. «La gente como tú no vuela en privado», replicó Stephanie. «Probablemente viste este avión y pensaste en probar suerte». «Bueno, ¿sabes qué? Eso no está sucediendo. No bajo mi supervisión». Marcus Thompson finalmente dio un paso adelante, dominado por la conciencia. «Stephanie, tal vez deberíamos verificar sus credenciales adecuadamente. Mantente fuera de esto, Marcus». Stephanie se quebró. «Sé cómo hacer mi trabajo. A diferencia de algunas personas, realmente me preocupa la seguridad y la reputación de esta empresa». Fue entonces cuando Vivian Carter hizo algo que provocó escalofríos en todos. Ella sonrió. No es una sonrisa amistosa, ni una sonrisa nerviosa, sino el tipo de sonrisa que usan las personas poderosas cuando están a punto de destruir el mundo entero de alguien y quieren saborear cada segundo. ¿Te importa la reputación de esta empresa?, Vivian preguntó, con su voz mortalmente tranquila. «Por supuesto. Y eso significa mantener fuera a gente que claramente no debería estar aquí». Vivian sacó su teléfono y su voz cambió por completo. Ya no quedaba rastro del servicial pasajero. Lo que emergió fue pura autoridad. El tipo de voz que dominaba las salas de juntas y cerraba acuerdos de miles de millones de dólares. «En ese caso», dijo, marcando un número, «creo que es hora de que discutamos exactamente qué tipo de reputación has estado construyendo». Cuando el teléfono empezó a sonar, Stephanie y David intercambiaron miradas. Algo en el tono de Vivian los puso de repente muy nerviosos. El capitán Hayes finalmente salió de la cabina, dándose cuenta de que lo que estaba sucediendo era mucho más que una simple disputa entre pasajeros. Tyler Brooks, el copiloto, lo seguía de cerca, con el rostro pálido de preocupación. Jennifer Kim se acercó y, por primera vez, realmente miró a esta mujer que estaba siendo despedida tan brutalmente. La calidad de su ropa, la confianza en su postura, la forma en que se comportaba. No se trataba de alguien que estuviera perdido o confundido. Esta era alguien que pertenecía exactamente al lugar donde ella se encontraba. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Vivian? ¿Habrías revelado inmediatamente quién eras o habrías dejado que estos empleados mostraran primero su verdadera cara? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte al canal. Cuando la llamada de Vivian se conectó, Stephanie Williams y David Palmer estaban a punto de aprender una lección sobre suposiciones, respeto y consecuencias que los perseguiría por el resto de sus vidas. La mujer a la que acababan de humillar, despedir y amenazar con arrestar estaba a punto de revelar exactamente quién era. «Hola», dijo Vivian por teléfono sin apartar la mirada del rostro de Stephanie. «Esta es Vivian Carter y necesito hablar con la junta directiva de inmediato». El color desapareció del rostro de Stephanie. El nombre Carter en los círculos de la aviación significaba solo una cosa. ¿Pero no podría ser verdad? El nombre Carter quedó suspendido en el aire como un trueno. Pero Stephanie Williams estaba demasiado cegada por sus propios prejuicios para entender lo que acababa de escuchar. En lugar de dar marcha atrás, en lugar de cuestionar sus suposiciones, reincidió en el mayor error de toda su carrera. «Carter», se burló Stephanie, con la voz cargada de burla. «Ah, ¿y ahora dices tener parentesco con la familia Carter? ¿Qué sigue? ¿Vas a decirme que también eres la reina de Inglaterra?» El dedo de Vivian se cernía sobre el botón de finalizar llamada en su teléfono. Por un momento, consideró colgar y marcharse. Después de todo, había aprendido lo que necesitaba saber sobre la cultura en su propia empresa. Pero algo en el tono de Stephanie, la pura audacia de su despido, hizo que Vivian no fuera solo una empleada ignorante. Se trataba de un sistema que necesitaba ser desmantelado por completo. «En realidad», dijo Vivian,
volviendo a colocar el teléfono en su oído. Espere un momento. Quiero darles a estos empleados una oportunidad más para que me demuestren quiénes son realmente. Señora, continuó Stephanie, con la voz cada vez más alta y agresiva. Voy a necesitar una identificación real. Y me refiero a una identificación real, no a documentos falsos que imprimió en casa. Vivien metió la mano en su bolso y sacó su licencia de conducir, su tarjeta American Express Centurión negra y su identificación de la empresa. Se los entregó a Stephanie con la paciencia de quien ha lidiado con la ignorancia toda su vida. Stephanie apenas echó un vistazo a los documentos antes de devolvérselos con desdén. Estos también podrían ser falsos. ¿Sabe lo fácil que es conseguir identificaciones falsas hoy en día? Ya lo he visto todo. La ironía era asombrosa. Aquí estaba una mujer que ganaba $70,000 al año cuestionando las credenciales de alguien que podía comprar y vender todo el aeropuerto sin mirar su saldo bancario. Pero los prejuicios de Stephanie la habían cegado por completo a la realidad. David Palmer, el gerente de la terminal privada, había estado observando este intercambio con creciente petulancia. En su mente, Stephanie estaba manejando una situación difícil a la perfección. Se acercó con la arrogancia de quien se cree con autoridad absoluta. ¿Hay algún problema, Stephanie?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya había decidido quién estaba equivocado. Esta mujer intenta subir a un avión privado con lo que parecen ser documentos falsos, explicó Stephanie. Afirma ser de la familia Carter. David miró a Vivien de arriba a abajo con manifiesto desprecio. ¿La familia Carter? ¿En serio, señora? Llevo 15 años trabajando en esta aviación privada. Sé lo que es la riqueza, y usted no lo es. La afirmación era tan absurda, tan completamente errónea, que Vivien casi se rió. Aquí estaba un hombre que ganaba $80,000 al año diciéndole a una multimillonaria que no sabía lo que era la riqueza. Pero la experiencia de Vivien en mantener la dignidad bajo presión se mantuvo firme. ¿Qué es exactamente la riqueza para usted?, preguntó Vivien en voz baja. Bueno, para empezar, dijo David, entrando en calor. La gente adinerada no se presenta sola en los aeropuertos. Tienen asistentes, guardaespaldas, acompañantes. No llevan su propio equipaje, y mucho menos se quedan discutiendo con el personal. Como para demostrarlo, en ese preciso momento, un hombre blanco de unos 60 años se acercó a otro jet privado a unos 50 metros de distancia. Vestía pantalones caqui y un polo. Desde luego, no vestía con ropa más cara que Vivien. Pero la diferencia en el trato fue sorprendente. No le preguntaron por la identificación. No le exigieron que mostrara las tarjetas de embarque. No le dieron sermones sobre quién debía subir a un avión privado. El señor Patterson, de quien Vivien supo más tarde que tenía una fortuna de unos $50 millones, una fracción de la fortuna de su familia, fue tratado como un rey simplemente por ser blanco y hombre. El contraste era tan marcado, tan descaradamente discriminatorio, que incluso algunos miembros del personal de tierra comenzaron a incomodarse. Marcus Thompson, el supervisor de operaciones, había estado observando todo este intercambio con creciente horror. Marcus era un buen hombre que había ascendido desde... Stephanie, dijo Marcus con cuidado, quizá deberíamos llamar a la oficina principal para verificar. Marcus, te dije que no te metieras en esto, espetó Stephanie. No necesito que cuestiones mi juicio. Esta mujer claramente está intentando estafar para subir a un avión privado, y no voy a permitir que pase bajo mi supervisión. Pero Marcus no era el único que se sentía incómodo. El capitán Robert Hayes había estado observando desde la cabina, y su instinto le decía que algo iba terriblemente mal. Hayes tenía 23 años de experiencia en aviación y había volado para clientes adinerados. Había algo en la compostura de Vivien, su calidad de vestir, su porte, que gritaba autenticidad. Sin embargo, Hayes no hizo nada. Como tanta gente que presencia injusticias, se dijo a sí mismo que no era su responsabilidad. Él solo era el piloto.
Los asuntos de personal no eran su departamento. Tenía una pensión en la que pensar, una familia que mantener. Involucrarse en una confrontación entre tripulantes y pasajeros estaba por encima de su nivel salarial. La única persona que parecía reconocer la gravedad de lo que estaba sucediendo era Jennifer Kim, una joven del equipo de tierra que llevaba solo 8 meses en la empresa. Jennifer tenía ojo para los detalles y un sentido de la justicia que sus supervisores ya habían notado. Observó cómo esta mujer impecablemente vestida era humillada sistemáticamente, y todo en la situación le parecía incorrecto. Jennifer ya había visto riquezas reales. Su anterior trabajo había sido en un hotel de lujo donde interactuaba con multimillonarios habitualmente. Sabía cómo era la gente rica de toda la vida, cómo vestía, cómo se movía por el mundo, y todo en Vivian Carter denotaba auténtica riqueza. La forma en que la ropa de Vivian le sentaba a la perfección sin ser ostentosa. La discreta elegancia de sus joyas. La calidad de su equipaje. Caro, pero sin recargar el logo. Incluso su forma de hablar, con el estilo propio de las mejores escuelas privadas que el dinero podía comprar. No se trataba de alguien que fingiera ser rico. Era alguien que había crecido en la riqueza desde su nacimiento. Pero Jennifer era solo una empleada joven que iba a escuchar su opinión sobre las credenciales de los pasajeros. La confrontación siguió escalando. Vivian sintió algo que no había experimentado en años. Una rabia impotente. No porque no pudiera manejar la situación. Tenía suficiente dinero e influencia para destruir a todos los involucrados sin despeinarse. La rabia provenía de reconocer que esto le estaba sucediendo a ella. Probablemente le estaba sucediendo a innumerables personas que no contaban con sus recursos para defenderse. Así que Vivian tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de revelar su identidad de inmediato y poner fin a esta humillación, la dejaría continuar. Documentaría cada palabra, cada acción, cada momento de discriminación, y luego lo usaría para erradicar la cultura tóxica que había permitido que esto sucediera. Señora, dijo David Palmer, con voz autoritaria. Voy a tener que pedirle que abandone por completo la zona privada de la terminal. Está interrumpiendo nuestras operaciones y nuestros clientes pagan precios elevados por privacidad y exclusividad. Interrumpiendo sus operaciones, repitió Vivian. ¿Por quedarse aquí en silencio con mis credenciales de embarque? Por negarse a aceptar que no pertenece aquí, intervino Stephanie. Mire, estoy seguro de que eres una persona muy amable, pero este avión está reservado para personas con un alto poder adquisitivo. Quizás quieras consultar con las aerolíneas comerciales. He oído que JetBlue tiene vuelos muy buenos. La condescendencia en la voz de Stephanie era impresionante. Le hablaba a Vivian como si fuera una niña confundida que se hubiera equivocado de zona del aeropuerto. Mientras tanto, la lluvia arreciaba y Vivian seguía afuera, siendo sistemáticamente excluida del embarque en su propio avión. Personas con un alto poder adquisitivo, repitió Vivian pensativa. Y has determinado que no soy una de ellas, basándote en qué exactamente. Stephanie y David intercambiaron una mirada que lo decía todo sobre sus suposiciones. No necesitaban expresar lo que pensaban. Sus expresiones lo dejaban clarísimo. En sus mentes, una mujer negra, sin importar cómo vistiera o se comportara, simplemente no podía ser lo suficientemente rica como para permitirse la aviación privada. Basándose en la experiencia, David dijo finalmente, cuando llevas tanto tiempo trabajando en esta industria como nosotros, desarrollas un buen ojo para estas cosas. Lo que Stephanie y lo que David no se daba cuenta era que su experiencia era en realidad un patrón sistemático de discriminación racial que llevaba años ocurriendo. Se habían acostumbrado tanto a sus prejuicios que ya ni siquiera los reconocían como tales. En su mente, solo hacían su trabajo, protegiendo a sus clientes adinerados de intrusiones indeseables. Pero su mundo cómodo estaba a punto de derrumbarse. Jennifer Kim no lo soportaba más. A pesar de su estatus de subalterno, a pesar del riesgo para su propia carrera, se acercó a Vivian. Señora, dijo Jennifer en voz baja,
Lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Quizás podría llamar a la oficina principal para solucionar esto. Fue un pequeño gesto, pero lo significó todo para Viven. En medio de esta humillación sistemática, había una persona que reconocía la decencia humana básica. Una persona dispuesta a arriesgar su posición para hacer lo correcto. Gracias, dijo Vivian en voz baja. Su amabilidad significa más de lo que cree, pero creo que esta situación debe resolverse tal como está sucediendo. Jennifer no entendía qué significaba eso, pero algo en el tono de Viven le decía que esta historia estaba lejos de terminar. Mientras tanto, Stephanie estaba cada vez más nerviosa. Mentalmente, le había dado a esta mujer múltiples oportunidades para irse con elegancia. Y en lugar de captar la indirecta, Viven se mantenía firme. Esto empezaba a parecer un verdadero problema de seguridad. Señora, voy a llamar a seguridad del aeropuerto, anunció Stephanie en voz alta. Está invadiendo propiedad privada y se niega a irse cuando se le pide. Estoy invadiendo, repitió Viven, con una voz aún extrañamente tranquila. ¿Propiedad privada? Sí, esta es una terminal de aviación privada. Estas aeronaves son de propiedad privada y el acceso está restringido únicamente a personal autorizado y pasajeros. Viven asintió pensativamente. ¿Y estás absolutamente seguro de que no soy un pasajero autorizado? He comprobado tus supuestas credenciales. No coinciden con nuestro manifiesto de pasajeros y, francamente, parecen sospechosos. Lo que Stephanie no sabía era que el nombre de Viven en el manifiesto de pasajeros figuraba simplemente como V. Carter. Sin nombre, sin título, solo una inicial y un apellido. Era una medida de seguridad que la familia Carter había utilizado durante décadas para mantener su privacidad. Pero en la mente de Stephanie, ella estaba buscando a alguien que se pareciera a su imagen mental de lo que debería ser un Carter. Y una mujer negra definitivamente no encajaba en esa imagen. ¿Sabes qué?, dijo Vivian, sacando nuevamente su teléfono. Creo que ya es hora de hacer esa llamada. Mientras marcaba, todo el comportamiento de Vivian cambió. El pasajero servicial desapareció, reemplazado por algo mucho más peligroso. Su voz adquirió el tono de alguien que estaba acostumbrado a que lo obedecieran sin cuestionamientos. Hola, estoy en el aeropuerto del condado de Westchester, afirmó Vivian. Y estoy experimentando lo que solo puede describirse como discriminación sistemática por parte de nuestros empleados. Sí, nuestros empleados. El color estaba empezando a desaparecer de los rostros de Stephanie y David. Algo en el tono de Viven, en su forma de decir nuestros empleados, estaba empezando a penetrar sus muros de prejuicio y arrogancia. Quiero que se inicie una investigación completa de inmediato, dijo Vivian, y su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Quiero que se extraigan las imágenes de seguridad de los últimos 30 minutos y quiero una revisión completa de las prácticas de contratación y capacitación en la división de aviación privada. El capitán Hayes finalmente salió de la cabina, dándose cuenta de que lo que estaba sucediendo había ido mucho más allá de una simple disputa entre pasajeros. Mientras se acercaba al grupo, pudo escuchar la conversación telefónica de Vivian y se le heló la sangre. No creo que la suspensión en espera de investigación sea suficiente. Vivian estaba diciendo, creo que estamos considerando un despido inmediato por una causa justificada. Este es exactamente el tipo de exposición a responsabilidades que ha preocupado a la junta directiva. Esperaré la palabra del presidente, dijo Vivian, y luego miró directamente a Stephanie. Está extrayendo los archivos de empleo de todos los involucrados en este incidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alrededor del aeropuerto, otros pasajeros y miembros de la tripulación habían comenzado a notar la conmoción. Se corrió la voz de que algo grande estaba sucediendo en la terminal de aviación Carter. Marcus Thompson se acercó al grupo con el rostro serio y preocupado. Como supervisor de operaciones, sabía que debería haber intervenido antes. Su conciencia le había estado gritando durante los últimos 20 minutos,
pero había elegido el camino seguro de mantenerse al margen de lo que supuso que era un asunto de personal. Ahora empezaba a darse cuenta de que su silencio podría haberle costado su carrera. Stephanie, dijo Marcus en voz baja. Quizás deberíamos reconsiderarlo. ¿Reconsiderar qué? Stephanie se quebró aunque su voz había perdido gran parte de su confianza anterior. Aparece una mujer que dice ser Carter y de repente se supone que debemos creerle. Pero incluso mientras lo decía, la convicción de Stephanie vacilaba. Había algo en la llamada telefónica que acababa de presenciar que parecía demasiado auténtico para ser falso. La forma en que Viven habló sobre las reuniones de la junta directiva y los archivos de empleo, la mención casual de la responsabilidad corporativa. Estas no eran cosas que alguien pudiera inventar en el momento. David Palmer tenía dudas similares. Había construido su carrera leyendo a la gente, sabiendo quién pertenecía a su mundo exclusivo y quién no. Pero todo en esta situación empezaba a parecer mal. La compostura de la mujer bajo presión, su evidente calidad y refinamiento, la forma en que hablaba con tanta autoridad. ¿Qué hubiera pasado si hubieran cometido un terrible error? Señora, dijo David con cuidado. Quizás hubo un malentendido. Quizás, interrumpió Vivian, bajando el teléfono. ¿Un malentendido? Me ha acusado de fraude, allanamiento y portar identificación robada. Me has humillado públicamente. Te has negado a dejarme abordar un avión para el que tengo credenciales legítimas y has amenazado con arrestarme. ¿Qué parte de esto considera usted un malentendido? Ahora la lluvia caía con más fuerza y Vivian estaba completamente empapada. Su costoso abrigo estaba arruinado, su cabello estaba pegado a su cabeza y ella había estado parada a la intemperie por más de 20 minutos porque sus propios empleados se negaron a dejarla abordar su propio avión. El presidente me recibirá ahora, dijo Vivian, llevándose el teléfono a la oreja. Sí, señor. Todavía estoy aquí en el aeropuerto, bajo la lluvia. En realidad, es porque sus empleados han decidido que no parezco el tipo de persona a la que se le debería permitir subir a un avión de Carter Aviación. Mientras Viven continuaba su conversación con el presidente de la Junta, se podía ver cómo todos a su alrededor se daban cuenta de ello. La forma en que hablaba sobre la política de la empresa, su familiaridad con la estructura corporativa, su mención casual de las reuniones de la junta directiva y las decisiones ejecutivas. No se trataba de alguien que pretendía ser importante. Esta era una persona importante. El capitán Hayes se acercó a Stephanie con creciente pánico en sus ojos. Stephanie, ¿qué manifiesto de pasajeros estás mirando? El manifiesto estándar, respondió Stephanie, aunque su voz ahora era mucho más baja. No aparece ninguna Vivian Carter en la lista. Muéstramelo, exigió Hayes. Stephanie sacó su tableta y se desplazó hasta la lista de pasajeros. Allí, en lo más alto de la lista, había una única entrada. V. Carter, propietario y director ejecutivo. El silencio que siguió fue el sonido del final de su carrera. El capitán Hayes miró fijamente la pantalla. Luego miró a Viven y luego volvió a mirar la pantalla. 23 años de experiencia en aviación y acababa de presenciar cómo uno de sus tripulantes discriminaba al dueño de toda la compañía. «Oh Dios», susurró. «¡Ay Dios mío!». Miró por encima del hombro de Hayes hacia la tableta y su rostro se puso pálido. V. Carter, propietario y director ejecutivo. La mujer a la que trataban como a una criminal era la directora ejecutiva de Carter Aviation Group. David Palmer vio sus expresiones y sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué? ¿Qué es? Pero no necesitaba una respuesta. La llamada telefónica de Viven proporcionaba toda la información que todos necesitaban. Stephanie Williams se dejó caer sobre una caja de equipo cercana. Todo el peso de lo que había hecho cayó sobre ella. Acababa de pasar 30 minutos discriminando sistemáticamente al propietario de Carter Aviation Group. No es un propietario cualquiera, es un miembro de la familia Carter, una de las familias más poderosas del mundo empresarial estadounidense. Y todo esto lo hizo delante de testigos con cámaras de seguridad que grababan cada palabra. Cuando Viven terminó su llamada,
Miró a su alrededor al grupo de empleados que habían pasado los últimos 30 minutos cometiendo el mayor error de sus vidas profesionales. Su expresión no era de enojo. Era algo mucho más peligroso. Me decepcionó. Ahora, dijo en voz baja, creo que alguien mencionó llamar a seguridad. Me parece una excelente idea. Quisiera presentar una queja formal por discriminación, acoso y ambiente laboral hostil. La lluvia seguía cayendo, pero Vivian Carter ya no estaba de pie. Estaba entre los escombros de varias carreras, y la tormenta que estaba a punto de azotar Carter Aviation Group haría que el clima pareciera un suave chaparrón primaveral. Pero primero, Vivian tenía una última llamada que hacer, y esta lo cambiaría todo. La primera llamada fue a su asistente ejecutiva, Sarah Chen, quien llevaba más de 8 años gestionando la agenda de Vivian. Sarah estaba coordinando una importante reunión de adquisición en Manchester cuando sonó su teléfono. Sarah, soy yo, dijo Vivian, con la voz aún controlada, pero con un tono cortante que Sarah solo le había oído un par de veces en su relación laboral. Cancela la reunión de Manchester inmediatamente. Cancelarlo. La voz de Sarah mostró su sorpresa. Se trataba de un acuerdo de $3.000 millones que se venía preparando desde hacía meses. Vivian, ¿estás seguro? Toda la Junta Europea está aquí. Cancelalo, repitió Vivian con firmeza. Tenemos una situación que requiere atención inmediata. Una situación que podría destruir la reputación de esta empresa si no se gestiona adecuadamente. Sarah sabía que era mejor no hacer preguntas cuando Vivian usaba ese tono. Dado por hecho. ¿Necesitas algo más? Libera mi agenda para la semana que viene. Vamos a reconstruir toda nuestra cultura corporativa y empieza hoy. Cuando Vivian terminó la primera llamada, Stephanie Williams seguía cerca, con la confianza empezando a flaquear. Había algo en la autoridad de la voz de Vivian. La forma en que mencionó con naturalidad la cancelación de reuniones millonarias que empezaba a romper su muro de prejuicios. La segunda llamada fue para Michael Taus, jefe de seguridad de Carter Aviation Group. Torres era un exagente del FBI que llevaba 6 años en la empresa, y sabía que cuando Vivian Carter llamaba personalmente, significaba que algo grave estaba sucediendo. Michael, necesito todas las grabaciones de seguridad de la sección de jets privados de la Terminal 7 de la última hora, dijo Vivian sin preámbulos. Necesito que las extraigan, las aseguren y las preparen para la revisión legal. Imágenes de la Terminal 7. Taurus repitió. Vivian, ¿estás en el aeropuerto? Sí, y necesito que ese material se conserve como prueba. Tenemos un incidente de discriminación que involucra a nuestro propio personal y que requerirá una investigación completa. ¿De qué tan en serio estamos hablando? Final de carrera serio. Demanda grave. Grave denuncia federal por discriminación. La voz de Tauro se volvió totalmente empresarial. Tendré el metraje asegurado en 10 minutos. ¿Necesita un equipo de seguridad en sus instalaciones? Todavía no. Pero tenemos un equipo preparado. Y Michael, quiero que nuestro equipo legal revise el material antes de que alguien más lo vea. Este será un caso clásico de discriminación en el lugar de trabajo. Cuando Vivian terminó la segunda llamada, el capitán Hayes finalmente salió de la cabina. Se acercó al grupo justo cuando Vivian estaba marcando su tercer número. Esta llamada fue dirigida a su hermano Marcus Carter, quien se desempeñaba como director de operaciones de la compañía. Marcus estaba en una reunión de junta directiva en Manhattan cuando su teléfono vibró con el código de emergencia de Vivian. Marcus, necesito que dejes todo y vayas al aeropuerto del condado de Westchester. Vivian dijo, traigan al equipo legal. Traigan a recursos humanos. Traigan a cualquier otra persona que necesite ver qué tipo de cultura hemos permitido que se desarrolle en nuestra propia empresa. ¿Qué está pasando? Marcus podía oír la tensión en la voz de su hermana y eso le preocupaba. Vivian nunca perdió la compostura. Estoy parado bajo la lluvia afuera de uno de nuestros aviones porque nuestros empleados han decidido que no parezco el tipo de persona que debería viajar en un jet privado.
El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Marcus Carter no era solo el hermano de Vivian. Él era su socio comercial, su asesor más cercano y alguien que la había visto convertir a Carter Aviation Group en una de las empresas más exitosas de la industria. La idea de que sus propios empleados la discriminaran era incomprensible. ¿Ellos qué? La voz de Marcus era peligrosamente baja. Me escuchaste correctamente. He estado aquí durante 45 minutos mientras empleados que se supone representan los valores de nuestra empresa me dicen que no pertenezco a mi avión. Me voy ahora. Estaré allí en 30 minutos. Marcus, trae los papeles de despido. Lo vamos a necesitar. Cuando Vivian terminó la tercera llamada, el color comenzaba a desaparecer del rostro de David Palmer. Había escuchado suficiente conversación para darse cuenta de que algo andaba muy mal. La mención casual de equipos legales y trámites de despido estaba empezando a penetrar su niebla de arrogancia. Pero fue la cuarta llamada la que pondría fin a las carreras y lo cambiaría todo. Vivian marcó la línea directa a la sala de juntas de Carter Aviation Group, donde se llevaba a cabo la reunión ejecutiva semanal. Los miembros de la junta estaban revisando los informes trimestrales cuando sonó el teléfono de la sala de conferencias con el código de emergencia de Vivian. Él es Vivian Carter, dijo, y su voz se transformó por completo. No quedó rastro alguno del paciente pasajero. Lo que emergió fue pura autoridad, la voz de alguien que poseía empresas que valían miles de millones de dólares y no estaba acostumbrado a que lo cuestionaran. Estoy convocando una reunión de emergencia de la Junta para abordar un incidente de discriminación que involucra a nuestro propio personal y que está ocurriendo ahora mismo en el aeropuerto del condado de Westchester. La voz del presidente de la Junta Directiva, Robert Sterling, se escuchó a través del altavoz. Vivian, ¿de qué tipo de incidente estamos hablando? Del tipo que aparece en los titulares, respondió Vivian, con la voz cada vez más fría. El tipo que desencadena investigaciones federales. El tipo que destruye reputaciones y le cuesta a las empresas cientos de millones en demandas. ¿Dónde estás exactamente? Estoy parado bajo la lluvia afuera de la Terminal 7 porque nuestros empleados han pasado los últimos 45 minutos diciéndome que no pertenezco a uno de nuestros aviones. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Se trataba de algunos de los ejecutivos más poderosos del mundo empresarial estadounidense y sabían exactamente qué tipo de exposición a responsabilidades estaba describiendo Vivian. Robert, no me importa en qué reuniones estés. Vivian continuó, con un tono cada vez más autoritario. No me importa qué llamadas necesites cancelar. La reputación de esta empresa está en juego y debemos abordarlo de inmediato. Vivian, seguramente ha habido algún tipo de malentendido. El único malentendido, interrumpió Vivian, es que alguien acaba de decirle al dueño de esta empresa que ella no pertenece a su propio avión, y lo hicieron frente a testigos con cámaras de seguridad grabando cada palabra. Mientras los miembros de la junta asimilaban la magnitud de lo que estaban escuchando, Vivian continuó con su devastadora evaluación. Para entonces, una multitud había comenzado a reunirse alrededor de la terminal. Se corrió la voz de que algo importante estaba sucediendo en la sección de aviación de Carter y otros pasajeros y miembros de la tripulación estaban empezando a prestar atención. Fue entonces cuando llegó Marcus Carter. Un Mercedes clase S negro se acercó a la terminal seguido de dos vehículos adicionales que transportaban lo que obviamente era un equipo legal. Marcus Carter salió del coche líder e incluso desde la distancia su parecido con Vivian era inconfundible. El mismo porte, la misma calidad de vestimenta, la misma aura de tranquila autoridad. Detrás de él venían tres abogados del departamento jurídico de Carter Aviation Group, dos ejecutivos de recursos humanos y un equipo de personal de seguridad corporativa. Este no era un equipo de respuesta pequeño. Este era el tipo de poder de fuego legal y ejecutivo que las empresas despliegan cuando enfrentan amenazas existenciales. La seguridad del aeropuerto había estado revisando las imágenes a petición de Vivian. Y cuando Marcus se acercó al grupo, el jefe de seguridad del aeropuerto se acercó corriendo con una tableta en sus manos. Señora,
Le dijo el jefe de seguridad a Viven. Hemos revisado las imágenes como nos solicitó. Tenemos todo documentado desde múltiples ángulos. A medida que la comprensión se extendió por el grupo, Marcus Carter se acercó a su hermana con una combinación de furia y angustia en sus ojos. Había construido esta empresa junto a Viven, y la idea de que sus propios empleados la trataran de esa manera era devastadora. Viven, dijo en voz baja, lo siento mucho. No te disculpes conmigo, respondió Vivian, su voz aún tenía esa autoridad fría como el hielo. Discúlpense con cada pasajero que ha sido tratado así antes que yo. Discúlpense con cada empleado que ha sido discriminado. Disculpen a los accionistas que están a punto de ver cómo se destruye la reputación de esta empresa. Marcus se giró para mirar a Stephanie y David con una expresión aterradora. Como director de operaciones de Carter Aviation Group, había visto quejas por discriminación antes, pero nunca algo tan flagrante, tan documentado, tan público. ¿Quién de ustedes?, preguntó Marcus en voz baja, le dijo a mi hermana que no debería estar en su propio avión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Viven finalmente dio un paso al frente, y por primera vez en más de una hora, comenzó a caminar hacia la escalerilla del avión. Pero ahora no caminaba como una pasajera esperando abordar un vuelo. Caminaba como la directora ejecutiva de Carter Aviation Group. Y todos pudieron ver la diferencia. Su postura cambió. Su expresión se endureció. La pasajera complaciente desapareció por completo, reemplazada por uno de los ejecutivos más poderosos de la industria estadounidense. Todos los involucrados en este incidente, anunció Viven, se presentarán en la sala de conferencias del avión de inmediato. Vamos a tener una conversación sobre respeto, discriminación y consecuencias. Mientras Vivian subía a su propio avión, seguida de su equipo legal y los ejecutivos de recursos humanos, los empleados que habían pasado la última hora humillándola se dieron cuenta de que sus carreras habían terminado. Estaban a punto de afrontar el ajuste de cuentas de sus vidas. Dentro de la lujosa cabina del avión de $12 millones, Vivian se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias. A su alrededor se sentaban el equipo legal, los ejecutivos de recursos humanos y su hermano Marcus. Frente a ellos, con aspecto de acusados en un juicio penal, se sentaban Stephanie Williams, David Palmer, el capitán Hayes y Tyler Brooks. El contraste era marcado e intencionado. A un lado de la mesa se sentaban el poder, la autoridad y la justicia. Al otro, los restos de varias carreras. La voz de Viven, cuando finalmente habló, transmitía la autoridad que se desprende de ser dueña de empresas multimillonarias y destruir a quienes se le cruzan en el camino. Quiero entender, dijo en voz baja, cómo mis propios empleados pudieron tratar a alguien como me trataste hoy. El silencio en la cabina era ensordecedor. Stephanie, Vivian, continuó, volviendo la mirada hacia la azafata que había iniciado toda esta pesadilla. Quiero que me explique exactamente qué vio que le hizo pensar que no pertenecía a este avión. La voz de Stephanie, cuando finalmente la encontró, era apenas un susurro. Señora, ¿pensó? ¿Qué? La voz de Vivian era mortalmente tranquila. Que una mujer negra no podía permitirse un vuelo privado. Que la riqueza tiene un color particular. Que se podía juzgar el patrimonio neto de alguien con solo mirarlo. Yo no sabía quién era usted. Viven se inclinó hacia adelante y su respuesta se convertiría en legendaria en las escuelas de negocios durante años. Ese es exactamente el problema, dijo. Debe tratar a todos con respeto, sin importar quiénes sean. El hecho de que solo se arrepienta de su comportamiento por quien soy yo demuestra que no ha entendido nada. La devastación en la voz de Viven era más poderosa que cualquier grito. No se trataba solo de un incidente de discriminación. Se trataba de una cultura que había permitido que tal comportamiento prosperara. David. Viven se volvió hacia el gerente de la terminal. Me dijo que, ¿sabes lo que significa ser rico? Dijiste que yo no lo era. Quiero que le expliques esa evaluación a mi equipo legal.
David Palmer parecía que iba a vomitar. Señorita Carter, le pido disculpas sinceramente si lo hubiera sabido. ¿Si hubiera sabido qué? Interrumpió Viven. Que yo era el dueño, que era rico, que era importante. David, el problema no es que no supieras quién era. El problema es que crees que debería importar. A medida que continuaba el interrogatorio, otros incidentes comenzaron a salir a la luz. Stephanie se vio obligada a admitir que había hecho suposiciones similares sobre otros pasajeros en el pasado. David reveló un patrón de discriminación que se había estado produciendo durante años. El capitán Hayes confesó que había presenciado discriminación antes, pero había optado por guardar silencio. Marcus Carter se sentó en silencio tomando notas y observando a su hermana desmantelar las carreras de personas que habían deshonrado su apellido. Como director de operaciones, sería responsable de implementar los cambios que evitarían que esto volviera a suceder. Las imágenes de seguridad que anunció Vivian muestran cada momento de la última hora, cada comentario discriminatorio, cada suposición, cada momento de humillación. Esas imágenes serán revisadas por investigadores federales, por nuestro equipo legal y por todos los empleados de esta empresa como parte de la capacitación obligatoria. El peso de las consecuencias comenzaba a recaer sobre todos los involucrados. Este no iba a ser un asunto de personal discreto, manejado internamente. Este iba a ser un ajuste de cuentas público que transformaría toda la industria. Stephanie Williams. Vivian dijo formalmente, su empleo en Carter Aviation Group queda despedido de inmediato. David Palmer, su empleo queda despedido de inmediato. Capitán Hayes, queda suspendido a la espera de una investigación completa. Las palabras cayeron como mazazos. Carreras que habían tardado años en construirse terminaban en una sola frase. Pero Viven no había terminado. Este incidente ha expuesto un problema cultural que va mucho más allá de los empleados individuales, continuó. Vamos a implementar cambios en toda la empresa para garantizar que esto no vuelva a suceder. Todos los empleados recibirán capacitación sobre prejuicios. Todos los gerentes recibirán capacitación sobre nuestros valores. Y vamos a crear sistemas de denuncia que protejan a las personas del tipo de trato que recibí hoy. Al concluir la reunión y escoltar a los empleados despedidos fuera del avión, Viven finalmente se permitió un momento para procesar lo sucedido. Había sido humillada, discriminada y tratada como una criminal por sus propios empleados. Pero al final, había convertido sus prejuicios en una lección que transformaría toda su empresa. La lluvia había parado y a través de las ventanas del avión podía ver a otros pasajeros y miembros de la tripulación observando nerviosamente. La noticia de lo sucedido ya se estaba extendiendo por la industria aeronáutica. Para mañana, este incidente sería noticia de primera plana en todas las publicaciones económicas del país. Pero por ahora, Vivian Carter finalmente regresaba a casa para la fiesta de cumpleaños de su padre, con la satisfacción de saber que acababa de hacer de su empresa y su industria un lugar mejor para todos. Había demostrado que la respuesta más poderosa a la discriminación era simplemente permitir que las personas revelaran quiénes eran y luego responsabilizarlas por ello. La justicia se apoderó de Carter Aviation Group con rapidez, como un fuego purificador. A las 24 horas del incidente, el mundo corporativo fue testigo de lo que sucede cuando la discriminación tiene consecuencias reales. Stephanie Williams fue no solo despedida, sino incluida permanentemente en la lista negra de la industria de la aviación. Su carta de despido, que más tarde se convertiría en un modelo para casos de discriminación, detallaba cada momento de su comportamiento prejuicioso. David Palmer sufrió la misma suerte, con la humillación añadida de ser expulsado de cualquier empresa Carter. Sus 15 años de carrera en la aviación privada terminaron en un solo día. El capitán Hayes, a pesar de sus 23 años de experiencia, fue suspendido indefinidamente a la espera de una investigación completa. Su silencio ante la evidente discriminación le costó todo por lo que había trabajado. Los verdaderos héroes de ese día fueron recompensados con la misma rapidez. Marcus Thompson,
el supervisor de operaciones, cuya conciencia finalmente superó su miedo. Fue ascendido a director regional de operaciones. Su integridad bajo presión le había salvado la carrera y le había ganado el respeto de Vivian. Jennifer Kim, la joven tripulante de tierra que había demostrado una decencia humana básica cuando todos los demás fallaron, recibió una oferta de un puesto directivo y una beca completa para la escuela de aviación. Pero las consecuencias individuales fueron solo el comienzo de la transformación de Carter Aviation Group por parte de Viven. En una semana, Viven implementó una reestructuración completa de las operaciones de la compañía. Su imponente presencia se sintió en todas las propiedades de Carter Aviación a medida que se implementaban nuevas políticas con precisión militar. Se estableció un sistema anónimo de denuncia de discriminación, gestionado por una empresa externa independiente. Las evaluaciones periódicas encubiertas realizadas por consultores externos de diversidad se convirtieron en una práctica habitual. Todos los empleados, desde los manipuladores de equipaje hasta los ejecutivos, debían completar una formación integral sobre discriminación diseñada por destacados expertos en igualdad laboral. Los cambios no fueron solo superficiales, sino revolucionarios. Carter Aviation Group se convirtió en la primera gran compañía de aviación en implementar la monitorización de sesgos en tiempo real, donde sistemas de IA analizaban las interacciones de atención al cliente en busca de patrones discriminatorios. La compañía también estableció un programa de defensa de víctimas, garantizando que cualquier persona que sufriera discriminación recibiera apoyo inmediato y asistencia legal. Para Vivian, el incidente le provocó una profunda revelación. La filosofía de su familia de mantener un perfil bajo y proteger su privacidad había permitido, sin querer, que una cultura tóxica floreciera sin control. Tomó la difícil decisión de hacerse más visible en las operaciones de la empresa, realizando visitas sorpresa a las terminales y hablando directamente con los empleados de primera línea. Cuando finalmente llegó a la celebración del 70º cumpleaños de su padre en los Hamptons, 3 horas tarde y emocionalmente agotada, Charles Carter echó un vistazo a su hija y supo que algo importante había sucedido. Mientras Vivian relataba los acontecimientos del día, la ira inicial de su padre dio paso a un profundo orgullo. «Convertiste el peor día en la mejor lección», le dijo. «Tu madre estaría muy orgullosa». La celebración del cumpleaños se convirtió en un seminario improvisado de la Escuela de Negocios con 3 generaciones de Carter debatiendo cómo transformar la cultura corporativa de arriba a abajo. La filantropía silenciosa de la familia nunca volvería a ser la misma. Aumentaron su inversión en iniciativas de diversidad en un 500%. Y establecieron programas de mentoría específicamente para grupos subrepresentados en aviación. Las repercusiones de esa tarde se extendieron mucho más allá de Carter Aviation Group. El incidente se convirtió en un caso práctico de la Escuela de Negocios de Harvard en cuestión de meses, titulado Cuando la discriminación se encuentra con la autoridad, liderazgo en crisis. Otras compañías de aviación se apresuraron a implementar políticas similares, aterrorizadas de enfrentarse a su propia versión de la pesadilla de Viven. El estilo de liderazgo de Viven obtuvo reconocimiento nacional, y las publicaciones empresariales la calificaron como la ejecutiva que convirtió la humillación en transformación. Fue invitada a dar conferencias, testificar ante el Congreso sobre discriminación laboral y participar en paneles sobre responsabilidad corporativa. La mujer que había pasado toda su vida evitando la publicidad se convirtió en una de las voces más respetadas del mundo empresarial estadounidense. Pero quizás el giro más notable llegó 6 meses después. Stephanie Williams, tras perderlo todo y verse obligada a afrontar la realidad de sus prejuicios, dedicó esos meses a una profunda reflexión personal. Fue voluntaria en centros comunitarios, colaboró con organizaciones de formación en diversidad. Poco a poco, comenzó a comprender el daño que sus suposiciones habían causado, no solo a Viven, sino a innumerables personas a lo largo de los años. Escribió una carta pública que se publicó en los principales periódicos del país, reconociendo su comportamiento y agradeciendo a Vivian por obligarla a enfrentar sus propios prejuicios. La carta era cruda,
honesta y devastadora en su autoconciencia. La respuesta de Viven conmocionó al mundo empresarial. En lugar de desestimar la disculpa de Stephanie, le ofreció algo sin precedentes. Una oportunidad de redención. No un trabajo. Stephanie nunca volvería a trabajar en la aviación, sino la oportunidad de formar parte del programa de capacitación en diversidad de Carter Aviation Group, compartiendo su historia con los empleados y ayudándolos a comprender cómo los prejuicios inconscientes pueden destruir vidas y carreras. El verdadero liderazgo, explicó Vivian a una sala de juntas atónita, incluye el perdón y la responsabilidad. Si vamos a cambiar la cultura corporativa, necesitamos personas que comprendan el costo real de la discriminación. El programa se convirtió en un modelo para las empresas estadounidenses. Es discriminadores trabajando junto a sus víctimas para prevenir futuros incidentes. Fue controvertido. Fue incómodo y fue absolutamente efectivo. Un año después de aquella tarde lluviosa en el aeropuerto del condado de Westchester, Carter Aviation Group se había transformado de una empresa con un problema oculto de discriminación a un referente en prácticas comerciales inclusivas. Vivian Carter había demostrado que a veces la respuesta más poderosa a la injusticia no es venganza, es revolución. Y todo comenzó con una mujer que se negó a ceder cuando alguien le dijo que no pertenecía a su propio avión. El legado de la familia Carter se definiría para siempre no por su riqueza, sino por su disposición a usarla para crear un cambio real. Como dijo Charles Carter en su último discurso de cumpleaños esa noche, el poder sin propósito es solo privilegio, pero el poder con propósito puede cambiar el mundo. Vivian Carter había cambiado su mundo, y al hacerlo, también había cambiado el de todos los demás. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en la próxima.